Buenas noches, estimados paz decanos, miembros del Comité Nacional, del Consejo Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional, invitados, miembros de los diferentes comités. Hola, chicos. Yo voy a hacer solamente un pequeño alto porque realmente el vicedecanato casi no trabaja. Y entonces lo que vamos a tratar de hacer es un poquito de lo que se me ha encargado. Y el vicedecanato está detrás del decano, pues. ¿No? Entonces yo trato de ser un poco la sombra y ayudar en lo que en mis competencias puedo hacer. Las funciones están en el artículo 35 del estatuto. Ustedes saben que el estatuto es reciente, el mismo que hay algunos problemas porque todavía no ha sido registrado en ASUNAR por algunas inconsistencias que tiene, que esperemos pronto se resuelvan, pero las funciones que se nos da es reemplazar al decano y estas dos cositas, presidir el Comité de Doctrina y Legislación, coordinar con las instituciones médico-científicas y como siempre el comodín de otras que le asigne. Y ahí está el secreto porque en las otras que se asigna son un poco más, ¿no es cierto? Y según el reglamento, tengo a cargo el Comité de Doctrina y Legislación y sí el Comité de Distinciones Honoríficas. Con respecto al Comité de Doctrina y Legislación, recientemente se ha instalado y estamos revisando vamos a revisar el reglamento de dicho comité que viene del 2010 y que con el marco del estatuto necesitamos modernizarlo y actualizarlo. El Comité de Distinciones Honoríficas también está instalado, ya tiene un reglamento que se está revisando y está prácticamente para aprobación, ¿no? Y donde se ha buscado una nueva forma de calificación a los candidatos a las distinciones honoríficas, de tal manera que sea un poco más democrático, porque si se aplicaban los parámetros anteriores, por ejemplo, solo los médicos muy académicos calificaban para una distinción honorífica y los médicos generales de primer nivel de atención, de segundo nivel de atención prácticamente no tenían opciones de ser, aunque tuvieran un trabajo social importante, de ser distinguidos. Entonces esas modificaciones se está introduciendo para que sea una cuestión mucho más real a nuestra propia conocimiento de la medicina peruana. ¿Qué situación encontramos? Encontramos un nuevo estatuto y hemos dicho con dificultades en la inscripción en ASUNAR con una nueva estructura organizativa. Yo vengo estando dentro en el colegio médico más de 14 o 16 años y me acostumbraba a hablar de las vocalías, ¿no es cierto? Y ahora hablan de secretarías ejecutivas y otras que no son tan ejecutivas. Y entonces lo que hemos encontrado que es, si bien el estatuto necesitaba cambios, muchos de estos cambios que se han hecho, observamos que no responden exactamente a las necesidades organizacionales del colegio y esto hay que comenzar a estudiarlo. El nuevo reglamento también fue presentado, creo que la última semana antes del cambio de gestión. Y lo que comenzamos a observar, cuando comenzamos a leerlo todos, que habían observaciones tanto de forma como de fondo, que ahorita voy a pasar a describir algunas, y que requería una más profunda revisión para hacerlo adaptable al trabajo, para que pudiéramos funcionar. Entonces se nombró una comisión de la que formamos parte, la doctora Indacochea, el doctor Carrasco, el doctor Joe García de Huancayo, y la que habla, la doctora Frida González, para poder revisar, y estamos en esta revisión que nos toma bastantes horas porque hay que revisar realmente cada artículo del reglamento y compararlo y contrastarlo con lo que dice en el estatuto, porque eso es una de las cosas que hemos encontrado, inconsistencias entre el estatuto y el reglamento. Y hay cosas que no, que por ejemplo, el estatuto te dice, te da todo el marco y el reglamento te debe decir cómo hacerlo.
Y el reglamento lo repite lo mismo del estatuto en muchas cosas y no nos dice cómo hacer y hay grandes faltantes, ¿no? Entonces, inconsistencias de errores desde redacción, parece que no ha tenido un revisor de estilo tampoco, de puntuación, de numeración, hemos encontrado eso, y de forma que requería una profunda revisión. Entonces, estas inconsistencias, entre otras cosas para nosotros, revelan un desconocimiento de cómo funcionaba, de la historia del colegio médico, de cómo venía funcionando el colegio médico y cómo queríamos que funcione el colegio médico. Se nombran las secretarías ejecutivas, como cinco secretarías ejecutivas y otras secretarías que quedan flotando así, que no son ejecutivas. Entonces hay estas cosas que no se explica bien ni en el estatuto y menos en el reglamento. Hay nuevos órganos, que eran los comités de vigilancia ética y deontológica anteriores, ahora son órganos nacionales de ética y contenciosos, pero en las regiones se sigue llamando Comité de Vigilancia Ética y Comité de Procesos Contenciosos, o una cosa así. Entonces hay estas cosas. Hay nuevos organismos, que es el organismo consultivo de referéndum y la convención estatutaria en el estatuto, pero en el reglamento que se dice que van a ser asignadas ahí las funciones, no existe nada. Y entonces eso también hay que crearlo, o sea, hay que ponerse a pensar y volver a proponer. Entonces, estamos en un 60% de avance de esa revisión, esperamos terminarlo máximo, el plazo que se nos ha dado del Consejo Nacional es hasta octubre, pero esperamos tenerlo un poco antes, ¿no? Y creo que, ¿cuáles son las acciones futuras? Como ustedes habrán visto dentro de las exposiciones, la Secretaría de Educación Médica tiene una recargada asignación de funciones en muchos comités, lo que hace virtualmente que el doctor vaya a terminar flaquito y con hipertensión arterial, pero es que no es viable la forma en que se ha traducido la asignación de funciones de los diferentes comités asesores, por ejemplo, y a las secretarías, por un lado. Por otro lado, al doctor, la Secretaría de Educación Médica se le asigna al Comité de Calificaciones de Instituciones Médicas para que lo tenga él, pero que coordine conmigo, y entonces habría una duplicidad también de funciones. Entonces, posiblemente, y estamos en eso proponiendo, que asumamos nosotros el Comité de Calificaciones de Instituciones Médicas, pero coordinando con él, y por supuesto lo del Congreso, de todas maneras, eso ya está en camino. ¿Cuáles son las tareas pendientes? Se nos ha encargado en un futuro próximo formar parte de una comisión para la propuesta de puesta en valor del local del Colegio Médico, local de Armendáriz. Como ustedes saben, ese local está funcionando muy parcialmente porque fue declarado inhabitable por la construcción de los edificios anexos. Hay un peritaje, pero que ya es antiguo y necesita modernizarse y ver realmente en qué situación está. Y este local es histórico para el Colegio Médico, por lo tanto, la idea de todos los colegiados es que no podemos deshacernos de este local, pero tenemos que hay que ponerlo en valor, porque no puede quedar tampoco inutilizado o abandonado o utilizado muy parcialmente. Entonces, ese es uno de los encargos que vamos a tener de pensar y repensar cuál es la mejor propuesta para nuestro querido local del Colegio de Armendáriz. Otra de las cosas que y se nos va a encargar o se nos encarga es, una de las cosas que ha dejado el COVID son heridas abiertas en el colegio, y eso también hay que admitirlo. Y una de las heridas abiertas es el Vacunagate. Hemos sido titular en el Lancet y creo que desde el punto de vista ético y moral tenemos que rendir cuentas también a la sociedad, que no hemos terminado de rendirlas. Hubo toda una puesta en agenda pública lo del Vacunagate, y creo que la sociedad y ustedes mismos como colegiados reclaman una respuesta final del asunto, porque ha quedado medio así.
y si no hay esta, no se va a cerrar la herida que se ha hecho a la institución del colegio médico. Entonces, esto es lo que vamos a intentar trabajar también. Y la otra gran herida que se abrió es la de la corrupción, el intento de fraude en estas últimas elecciones, que también reclaman justicia, o sea, simplemente justicia, es investigar, conocer la verdad a fondo y determinar las responsabilidades. Y entonces creo que ese es otro asunto que tenemos que hacer como institución, porque si queremos retomar la posición de liderazgo como institución ética en nuestra sociedad. Nosotros hasta hace poco hemos sido consideradas en la parte pública como todavía una institución confiable, pero hemos dejado de serlo. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos que reasumir. Somos una institución fuerte, somos médicos, la profesión médico es de las profesiones tradicionales en el mundo, en la humanidad. Acuérdense, las profesiones eran 3 nada más, los jueces, los sacerdotes y los médicos, porque se encargaban cada uno de velar por una dimensión del ser humano. Nosotros éramos de la parte de la salud, los jueces de la parte de la convivencia y el sacerdote de la parte espiritual. Y por lo tanto teníamos una tradición de ser una parte muy importante del liderazgo moral en la sociedad. Y el encargo al colegio médico es justamente eso. La sociedad reclama al colegio que haga la vigilancia de sus colegiados para que eso se siga manteniendo. Y justamente en estas heridas algo falló y eso tiene que cerrarse por principio de justicia. Y entonces es uno de los grandes retos, creo que como vicedecanato también estamos asumiendo y como colegio médico y gestión queremos cerrarlo. Muchas gracias.